Lo primero que a uno le llama la atención es que Jesús está conmovido porque había muerto Juan el Bautista, una persona para él que había sido precursor de toda su misión y por lo tanto muy, muy significativa también en toda su tarea. Y se va al desierto, toma una barca, se va al desierto y allí quiere meditar, quiere estar tranquilo. Pero ¿qué ocurre? La gente lo sigue, la gente sabe que va Jesús, por lo tanto va por tierra y lo va a esperar allí donde va a descansar o a meditar. Y era una multitud inmensa de gente. Y Jesús cuando se baja de la barca entonces ve a esta multitud. Y la primera actitud que pasa por su corazón es la compasión. Se compadeció de ellos, dice en otros los evangelios, porque estaban como ovejas sin pastor. Él tenía una misión, iba a hacer un tiempo de seguramente de meditación por lo que había ocurrido, de silencio, pero tiene que interrumpir su tarea porque él ve algo, empatiza con esa realidad y dice, tengo que hacer mi tarea, no puedo dejar de hacer lo que he venido a hacer. ¿Y qué es lo que hace? Cura a los enfermos. Los cura, como lo había hecho en muchas oportunidades, le traen a los enfermos, era gente sencilla, gente humilde, que no tenía acceso, ¿no es cierto?, a ninguna medicina, a nada, y Jesús los cura. Y ocurre que empieza a hacerse tarde, porque era mucha gente, empieza a hacerse tarde y los discípulos le dicen, tienes que mandar a esta gente a su casa a comer. Y Jesús dice, no, denles ustedes de comer. Ustedes, los discípulos. Y los discípulos dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, ¿cómo vamos a darle de comer a esta multitud? Entonces dice, tráiganmelos. Y aquí viene el segundo momento que es maravilloso, que es la bendición. La bendición de los panes, la bendición de los peces y por lo tanto la multiplicación. Él hace lo que hacemos, igual el gesto que hacemos en la misa cada vez, levanta estos panes, levanta estos peces, los bendice, alaba a Dios, dice, bendigo, ¿no es cierto, Señor? Bendigo, Padre, estos alimentos y los multiplica, los reparte a los discípulos y estos a su vez a la gente. Y se produce el milagro de la multiplicación de los panes. 5 panes y 2 peces alcanzan y sobran para toda esa multitud. Hay 2 cosas y 2 palabras sobre las cuales yo quisiera detenerme en esta reflexión. Lo primero es esa capacidad de Jesús de empatizar con la gente, con el que sufre, con el que está en una situación difícil. En este caso, esta gente que estaba con hambre, que estaba también con hambre espiritual, que necesitaba ser curada, él se olvida a lo que iba y dice, yo tengo que atenderla, empatiza. Es lo que se llama sentir compasión, padecer con ellos. Y lo segundo que me llama la atención es que no es él el que va y dice, bueno, vayan ellos a comer a sus casas, ¿no es cierto?, sino que les dice a los discípulos, traigan lo que tienen de comer porque aquí vamos a hacer la multiplicación de los panes. Y les dice, denles ustedes de comer. No dice, yo les voy a dar de comer, denles ustedes de comer. Creo que al aplicar esta lectura a nuestra vida, nosotros estamos viviendo diariamente situaciones como esta, en que Jesús nos dice a nosotros, denles ustedes de comer. En este tiempo de confinamiento, de encierro, han ocurrido cosas muy lindas. En mucha gente, en la vida interior, pero también en la solidaridad y en toda expresión cristiana. Y una de las expresiones cristianas más lindas que hemos visto en este tiempo es la solidaridad. Y a mí me ha tocado ver de cerca la realidad de un grupo de madrinas que tengo en María Ayuda, que trabajan con niñitas egresadas, que han hecho este milagro permanente de
dar de comer a aquellas niñas que están ya en la vida independiente, con grandes dificultades, con sus guaguitas, y no solamente darles de comer, sino que preocuparse por la vivienda, preocuparse por su situación social, preocuparse por su salud, preocuparse por su vestido, es decir, toda la realidad que puede necesitar una persona desvalida. Jesús nos dice a nosotros, denles de comer, pero se produce un segundo milagro maravilloso, y eso es lo que importa también, no solamente lo material, es esa confianza en Dios, confianza en la providencia, de que Dios va a actuar en el corazón de esas personas y que se va a abrir un mundo para ellas y para ellos, ¿no es cierto?, los que reciben la ayuda, un mundo de decir, Dios estaba presente a pesar de toda mi situación dura que estaba viviendo, Dios estaba conmigo y ahora está actuando en forma concreta. Cuando rezamos ahora por una persona, ¿no es cierto?, por Bárbara, que lleva meses en esta situación de haber tenido a sus mellizas, y hay mucha gente rezando por ella, eso es compadecerse, eso es padecer con ella, y no es solamente de lejos, sino que sentir con el corazón de una mamá lo que siente también por el nacimiento de sus dos hijas y estar imposibilitada de estar con ellas. Entonces mucha gente dice, Padre, recemos por ella, es decir, sintamos también con ella. Por eso cuando decimos nosotros, ¿qué es lo que es compadecerse? Es una actitud cristiana fundamental, y aquí nos diferenciamos también todos los cristianos. Hay gente que no se compadece y otras que sí, y es mucho más que dar una moneda en la calle, mucho más que dar una propina, mucho más que dar... No, es sentir con el corazón del otro. O sea, yo veo un sufrimiento, yo siento y me llega a mí al corazón. O sea, ver el sufrimiento como lo vio Jesús, pero también comprender, empatizar, tener el deseo de aliviarlo. Yo tengo el deseo de aliviar el dolor del otro. Es una palabra maravillosa que distingue la vida cristiana auténtica, la compasión por el dolor del otro. Y eso tenemos posibilidad de hacerlo en 1000 cosas. En el enfermo, en el que no tiene vivienda, en el que tiene que ser acogido, en tantas cosas tenemos que ejercer la compasión. Pero también es un proceso interior, porque a lo mejor no todos sienten esa cosa en el corazón de decir yo siento algo por el dolor del otro. Es una sensibilidad que se va practicando, es un proceso, no solamente de un día para otro, ahora yo soy compasivo, no, es un proceso de vida en que el corazón va sintiendo, va empatizando con los otros. Y Dios me da muchas oportunidades. ¿Y dónde nace eso? Nace en la familia, en la propia familia, cuando yo enseño a mis hijos a ser compasivos. Preocúpate de tu hermano, preocúpate también de tu hermana, ¿no es cierto?, que le cuesta estudiar. Hoy día me escribió un niño chico, ¿sí?, un joven de 15 años, y me dice, padre, ¿en qué lo puedo ayudar? Y le dije, mira, si tú quieres ayudar a un niño de María Ayuda a estudiar, fantástico, por Zoom, apoyo escolar. O sea, un chiquillo de 15 años me dice, yo no puedo estar de brazos cruzados, yo quiero hacer algo. Mucha gente quiere ayudar, y quiere ayudar como una actitud cristiana que nace desde el corazón. Entonces, sensibilidad, conmoción, pero también la decisión de actuar, porque si no sería un puro sentimiento nomás. Aquí se trata de que todo esto llega a la acción, como lo vimos también en la parábola del buen samaritano. La acción es hacer algo por el otro, es juntar cajas de alimentos, es ayudarle a reparar la vivienda, es ponerle los muebles, es juntar platita para que pueda vivir, para que tenga, ¿no es cierto?, el ahorro mínimo para su casa. Y mucha gente lo está haciendo. Esta pandemia nos ha ayudado a sensibilizarnos con el que está sufriendo. Y eso lo está pasando a mucha gente. Cuando decimos, ¿qué es lo que nos va a cambiar a nosotros en concreto? Nos va a cambiar esa sensibilidad para saber que hay muchos que hoy día están sufriendo. No sabemos las cifras, ¿no es cierto?, pero la cantidad de cesantes, la cantidad de gente sin trabajo y todo este tema del 10%, ustedes han visto las colas, ¿no es cierto?, es porque están en una necesidad muy grande.
para sacar una poca plata, ¿no es cierto?, que les va a ayudar hoy día, pero también que les va a tener también una gran necesidad en el futuro. Pero hay una compasión, hay una necesidad, ¿no es cierto?, de empatizar con lo que el otro siente. No podemos vivir la vida independientes, absolutamente aislados, pensando en mí, pensando solamente en mis hijos. No, hay hijos, amigos de los hijos, hay gente más allá de mi casa. Entonces, ¿cómo está la compasión con el otro? Y cómo está la confianza en Dios también. Porque aquí el milagro es maravilloso. Esa gente no solamente recibe algo material, sino que crece su fe en Dios, crece su fe en el Señor. Y por supuesto lo van a seguir siguiendo y se van a hacer muchos más discípulos. O sea, se produce un milagro material, pero se produce también un milagro espiritual. Cada domingo hacemos este gesto que hizo Jesús en la multiplicación de los panes. Levantamos el pan, levantamos el vino, ¿cierto? Y bendecimos. Un gesto maravilloso de bendecir también a Dios por los dones que nos regala en cada Eucaristía. Que así